Bueno, como suponía que no iban a asistir muchos chicos por fiestas, bueno, aquí yo avancé un poco el manual de intervenciones, pero voy a hacer las estrategias in situ porque somos pocos. Entonces, en general las estrategias se deberían estar aplicando en grupos, pero bueno, el día de hoy somos muy pocos. Ajá, ya, no sé si se ve el Word. Sí, se visualiza ya. Ya. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos cuando tenemos un consultante con trastorno de pánico, es enseñarle el bloque de los de los 12 puntos a manejar en la terapia, ¿no? Bueno, en la terapia generalmente se manejan 12 puntos importantes, de los cuales se pueden diseñar diferentes estrategias para enseñarle de material audiovisual, ¿no? Al paciente, ¿no? Puede ser que tú lo trabajes de esta manera en un cuadro, puede ser que tú lo trabajes en un mapa conceptual, puede ser que tú lo trabajes en organigramas. Va a depender de lo que a ti te interese, ¿no? Entonces, yo al menos lo trabajo con este pequeño cuadro. Y acá lo importante es que si no pasara los procesos de hipervigilancia, podrías empezar a enseñar los procesos de educación, ¿no? Entonces siempre empezamos con los procesos de vulnerabilidad, donde puedes posicionar las predisposiciones y la historia temperamental. Bueno, ya ustedes podrían explicarle lo que es el tema del llamado neuroticismo. Cuando explicamos qué cosa es el neuroticismo, recuerden siempre que hay tres procesos, ¿no? La sensibilidad nerviosa, la historia, la historia la historia genética o el historial de disposición genética, y el tercero es la recepción sensorial. La recepción sensorial se refiere a cómo nuestro sistema nervioso termina desarrollando ciertos umbrales distintos a otros sistemas nerviosos, ¿no? Por ejemplo, hay organismos dentro de una misma especie que asocian más rápidamente la sensibilidad que otros. Hay otros que sollozan más rápido que otros. Hay otros que tienen movimientos peristálticos más rápido que otros. Y eso se supo gracias a las investigaciones de Heinzeg en fundamentos biológicos de la personalidad, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que explicar este concepto. ¿Por qué? Porque el proceso de embarazo es un proceso donde se desarrolla justamente esa sensibilidad. Cuando en el proceso de embarazo la sensibilidad es mayor, los procesos de condicionamiento son mucho más rápidos. Cuando los procesos de sensibilidad son menores, los procesos de latencia son mucho más eh, significativos. En otras palabras, hay organismos que ante el miedo y el temor, pueden tener asociaciones más rápidas que otros organismos porque el sistema es más reactivo que el de otras especies o el de otros clanes de su propia especie, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con un consumo de drogas, sino tiene que ver con la llamada propioreceptividad. Ahora, hay tres maneras de medir la propioreceptividad, ¿no? La primera es a través de los cuestionarios de propioreceptividad, es decir, cuánta ansiedad como rasgo
o como repertorio de personalidad tiene la persona. Por ejemplo, ahí tienen el cuestionario de style. Lo otro es cómo se mide la propia receptividad también con el biofeedback. Ese es ahí un segundo instrumento. Y el tercero es a través de las neuroimágenes. En la neuroimagen, sobre todo en la parte de lo que se llama el SGG, que es el electrocefalograma, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el electrocefalograma con las propioreceptividades? Justamente en las áreas de Brodmann 41, 42 y 38 hay justamente todo lo que viene a ser las áreas conectoras del cuerpo calloso. Y se sabe que la emoción eh, es una variable que se dispara tan rápida que no solamente conecta variables personales, sino también variables fisiológicas y neuroanatómicas. Entonces se sabe que, por ejemplo, si las áreas de Brodmann señaladas son mucho más sensibles hacia el cuerpo calloso, el cuerpo calloso suele procesar mejor la emoción. ¿Quiénes son las que conectan mejor el cuerpo calloso con esas áreas de Brodmann? Son las mujeres. Por eso es que la mujer suele ser menos suele tener características menores a toma de decisiones basadas en violencia. En cambio, el varón suele tener más decisiones basadas en violencia porque su cuerpo calloso es menos denso. Entonces, todas estas variables son muy importantes y vienen desde el nacimiento, ¿no? Por eso, otro concepto muy importante es ver si en la historia del embarazo, pues hubo constante estrés, hubo ingesta de cigarrillos o alcohol, hubo ingesta de, este, de anabólicos o algún tipo de medicamento excitador del sistema nervioso como cafeína. Hubo ciclos de sueño no cumplidos. Hubo ingresos de emergencia. Todos estos elementos que estoy describiendo son muy importantes porque los bebés suelen tener tres elementos de descontrol para el crecimiento y la maduración del sistema nervioso. El primero es el oxígeno, ¿no? Si hay alguna dificultad en la respiración o o en llevar el oxígeno, pues el que va a tener los efectos es el feto, ¿no? El segundo siempre va a ser el cigarrillo. ¿Por qué el cigarrillo? Porque el cigarrillo altera los procesos de desarrollo cardiovascular. Si no hay madurez en el desarrollo cardiovascular, no hay transporte de oxígeno. Y el tercero va a ser el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque el estrés suele tener alteraciones en la sensibilidad nerviosa cuando el cortisol alza casi toda la red sanguínea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esa parte. Luego, la percepción de las sensaciones corporales se refiere a que tiene que denotar los cambios físicos entre propioreceptivos e interoreceptivos. Propioreceptivos es, por ejemplo, si siente que le viene el ataque de pánico, si siente que hay procesos de, de sensación de mareo, sensación de fatiga, cefalea. Y sobre todo los pacientes con ataque de pánico les van a mencionar mucho lo que se llaman las arcadas. ¿Qué son las arcadas? Básicamente las arcadas son cuando el paciente siente que va a venir el ataque. Y en esto se parece mucho a cuando una persona quiere vomitar con respecto a un estado de embriaguez muy alto. Porque si ustedes han tenido una experiencia con alguna persona que ha estado ebria y ha querido vomitar, ustedes van a ver que hay ciertos comportamientos de prevención vestibular. O sea, por ejemplo, la persona te va a decir quiero vomitar.
Entonces, lo mismo pasa en el ataque de pánico, que la persona piensa que va a venir el ataque de pánico, ya sea por medio de sensación vestibular, o sea, por medio de la sensación de pelvis, o por otro es por la sensación cognitiva, que es el miedo o el terror cognitivo, lo que le llaman, ¿no? Entonces, a veces van a notar ustedes que hay pacientes que vienen por terror cognitivo y a veces van a notar que hay pacientes que vienen por terror vestibular. Los dos responden al mismo mecanismo, que es el temor al ataque, ¿no? O sea, el ataque siempre va a estar presente ahí. El tema no es que el ataque esté presente ahí, el tema es dónde inicia el ataque y con qué estímulo inicia el ataque. Creo que alguien quiere preguntar algo. Sí, ¿y a qué te refieres con terror estibular o vestibular? El terror vestibular es cuando el paciente, usando la analogía de la persona que quiere vomitar, cuando el paciente quiere o tiene el presentimiento que le va a venir un ataque. A eso se le llama terror vestibular. De acuerdo. Y respecto al otro que mencionabas sobre el nivel de sensibilidad y esas características de la reacción propias de cada organismo, ¿están determinados tanto por la genética y la epigenética o solo por una de estas? No, no. Mm, mm, No, lo que pasa es que la epigenética y la genética son ramas distintas. Claro. La epigenética es el proceso que necesita de lo social para poder Mm. decodificar un cierto grado de competencia. O sea, nuestro ADN y ARN tiene competencias. Con competencias me refiero a aptitudes, roles, a características morfológicas que necesitan de la estimulación ambiental para comenzar un proceso de decodificación, ¿no? Por ejemplo, si, si yo soy obeso, eh, es porque mis malos hábitos alimenticios se consolidaron a lo largo de mi historia de vida y eso en algún momento va a hacer que el proceso de epigénesis de la diabetes tipo 2 por mi herencia comienza la decodificación. ¿Y cómo comienza? Con el fallo de la célula beta. ¿Y quién decodifica la célula beta? La célula beta la decodifica la demanda externa. O sea, cuando el paciente tiene síndrome metabólico y come mal y hace lo que se llama la tolerancia a la insulina, entonces ahí es cuando comienza ya el proceso de epigénesis de la enfermedad de la diabetes, ¿no? Entonces, en la epigenética siempre va a depender de algún grado de cómo el organismo interactúa con el medio, ¿no? Para decodificar alguna enfermedad. Ahora, en genética depende, ¿no? Hay códigos y lo que se llaman ARN. El ARN tiene códigos que permiten el desarrollo de algún movimiento específico. Por ejemplo, nosotros tenemos códigos para el desarrollo tisular, códigos para el desarrollo de los pares craneales, códigos para el desarrollo muscoesquelético, códigos para el desarrollo de la corteza cerebral. Y eso se va, eh, se va moldeando en un proceso que se llama morfogénesis. Y las morfogénesis tienen codificaciones buenas como codificaciones malas. Por ejemplo, la codificación mala sería el cáncer y una codificación buena sería, por ejemplo, los procesos de sinapsis, por ejemplo. Entonces, la ansiedad como tal a ese nivel no es que la determine ni en la epigenesis ni en la genética, sino que lo que sucede es que el organismo viene con receptores que hacen que el viaje de la ansiedad sea mucho más sutil o mucho más excitante. Y esos receptores sí tienen una predisposición
de desarrollo uterino. Entonces, en este caso, los receptores son los que permiten que el viaje de la ansiedad tenga mayor umbral, menor umbral, mayor latencia, menor latencia, mayor frecuencia o menor frecuencia. Cuando tiene mayor frecuencia, menor latencia y un umbral pequeño, en, en sencillo significa que el bebé es incapaz de tolerar la ansiedad viene con fuerza y la ansiedad se condiciona en tiempos muy cortos. Y esa es la peor combinación que puede tener un bebé. ¿Por qué? Porque en la vida humana la ansiedad suele tener periodos largos. Imaginemos que yo como hijo tengo ansiedad por manejar bicicleta. ¿Cuánto tiempo me puede demorar esa ansiedad? 2, 3 días o máximo una semana, donde pues vas a sentir mucha ansiedad por no poder lograr esta meta. Tal vez sientas movimientos tisulares, vesticulares, enrojecimiento de los párpados, movimiento de manos y pies, náuseas, vómitos, etcétera. Ya, pero ¿qué pasa con la vida humana adulta? Con la vida humana adulta el trayecto de la ansiedad es mucho mayor. Porque, por ejemplo, no sé, imaginemos que tú tienes como objetivo entrar al Serum 2026-1. Entonces tú ya tienes la ansiedad de querer ser entre los 100 mejores porque si no, no vas a conseguir el dinero que tú quieres tener. Y nadie te dice por dónde estudiar, nadie te dice qué temario estudiar, nadie te dice nada. Entonces ahí comienza la ansiedad, pero si nos damos cuenta, esa ansiedad tiene una trayectoria larga. ¿Por qué tiene una trayectoria larga? Porque son temas mucho más complejos. Entonces, si el niño tiene receptores de alta vulnerabilidad, de menor umbral y de menor latencia, cuando sea adulto, no va a tolerar esas presiones. Y ahí es donde desarrolla los trastornos. Eh, Eso lo sería lo más cercano, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ya. Todo esto es importante porque el paciente debe conocer que la trayectoria de la ansiedad no es necesariamente su culpa, sino es por el sistema de crianza y por el cuidado que tuvo la madre, que tampoco es su culpa porque nuestro sistema de educación no nos forma para la prevención y promoción de la salud mental, ni siquiera nos forma para la prevención y promoción de la salud física, imagínense para la salud mental. Entonces, en la segunda parte del cuadro, nosotros tenemos que enseñarle a identificar cuáles son los cambios o avisos del ataque, que pueden ser a través del pensamiento o pueden ser por los movimientos vestibulares. ¿Cuáles son los movimientos vestibulares? Los que están ahí, palpitación, mareo y faltas de aire. Ahora, hay un fenómeno que es muy interesante que es la hipervigilancia interior receptiva versus la hipervigilancia cognitiva. La hipervigilancia interior receptiva se refiere al proceso de condicionamiento de segundo orden de los órganos que participan en el ataque de pánico. Por ejemplo, si yo siento que me hago nudo en la garganta, si yo siento que tengo movimientos en el estómago, si yo siento que tengo cefalea, eso ya está rápidamente asociado al ataque de pánico. Entonces hay una especie de mecanismo temporal
¿Por qué temporal? Porque es cíclico, va apareciendo cada cierto tiempo, donde estos síntomas hacen inducir a la persona que ya va a tener el ataque de pánico. Así como la persona se condiciona también en los ciclos del sueño a través del descanso versus, perdón, el descanso asociado a la noche, así también la persona condiciona los movimientos vestibulares asociados al pánico. Entonces, es muy importante explicarle que el cuerpo también tiene ciclos en los trastornos. Y uno de esos ciclos es la hipervigilancia interoreceptiva. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Ahora, estos ciclos no tienen nada que ver con el otro mecanismo de hipervigilancia que son las vigilancias, eh, que son las vigilancias ya de corte más mental. Las vigilancias de corte mental tienen otras cualidades. No están asociadas al movimiento vestibular, sino están asociadas a el recuerdo vergonzoso del pánico. Por ejemplo, yo puedo asociar el recuerdo vergonzoso de que eh, me caí en el momento del ataque de pánico por huir de la oficina de la empresa. Entonces, ya hay una asociación entre la risa que dio eso y el ataque de pánico. Entonces, las catástrofes mentales que tiene el paciente es por imágenes, por pensamiento de muerte, y este pensamiento de muerte tiene reglas. La primera regla es que de pequeño la persona nunca aprendió el factor de descontrol. La segunda regla es que desde pequeño la persona nunca aprendió a tolerar el malestar. Y la tercera regla más importante es que todo síntoma que tiene que ver con tasa cardíaca o con tasa pulmonar que está exacerbado en mi cuerpo la asocio a la muerte, cosa que no, ninguno de los tres es recomendable que se aprendan, ¿no? Entonces, las reglas verbales también se cambian, eso lo vamos a aprender en TAG, pero las reglas interoreceptivas se condicionan. Entonces, si yo quiero cambiar una regla interoreceptiva, o sea, quiere decir que si yo quiero cambiar la falsa asociación entre el movimiento de estómago y el ataque de pánico, yo tengo que contracondicionar eso. En cambio, si yo quiero cambiar la regla verbal, yo tengo que flexibilizar eso. Pero recuerden siempre, hay hipervigilancia verbal y hay hipervigilancia interiorreceptiva, ¿no? Ahora, la interpretación catastrófica es un pensamiento, o en algunos autores lo llaman pensamiento automático, otros lo llaman pensamiento mediador, otros lo llaman pensamiento anticipador, pero básicamente es un aprendizaje, es el resultado de un aprendizaje del punto 3 que tocamos antes, que quiere decir que las personas no aprenden en la niñez la importancia de tolerar el malestar. Las personas no aprenden en la niñez la importancia de soltar eventos que no pueden controlar y la persona no aprende en la niñez que hay momentos de malestar que no son mortales. Los tres son muy importantes para la supervivencia de tu salud mental, ¿no? Por ejemplo, en el caso del control y sobrecontrol es algo muy importante en nuestro día a día que nosotros
veamos en los seres humanos individuos que son capaces de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura tan voluble que tú no sabes cómo va a reaccionar la persona ante ciertos eventos y tú no sabes cómo va a cambiar la persona ante ciertos sucesos. Entonces, siempre la persona va a demostrar cosas muy, este, muy cambiantes y muy volubles, pero como ustedes saben, hay compromisos sociales que no se ajustan a eso. Por ejemplo, la relación de pareja, el matrimonio, una deuda, un negocio. eh, o sea, todos esos compromisos que estoy diciendo no son ni volubles ni tampoco son momentos en los cuales la persona debería relativamente cambiar su palabra. Pero la normal es que ahora la gente lo hace. Y ahí está el problema, justamente, que como tú no puedes controlar que los modelos sociales son cada vez más terribles para compromisos serios, entonces lo único que te queda es, por ejemplo, ¿no? Si tú te casas con una persona, tú puedes tomarte el tiempo que tú quieras para conocer a esa persona, tú puedes ponerle los retos que quieras a esa persona, puedes incluso ser muy cauteloso con el tema de negocios y emprendimiento y dinero con esa persona, lo cual está bien. Pero es más conveniente ya ir viendo que nuestro aprendizaje debe ser dirigido a que cuando, cuando tú convivas con una persona, te casas con una persona, puedes esperar cualquier cosa de esa persona. Entonces, eso lo que va a hacer es que la persona esté preparada para cualquier cosa versus una persona que piensa que lo tiene todo controlado. Cuando sientes que lo tienes todo controlado, pues vas a hacer mérito a ese pensamiento y no vas a confiar en la otra persona, vas a ser sigiloso, vas a ser paranoico, vas a ser susceptible, escéptico, etcétera. Entonces los caminos de control llevan a más ansiedad y los caminos de descontrol llevan a menos ansiedad, pero estos son producto del cambio de la norma social. Entonces, justamente por eso le enseñamos al paciente nuevamente a que no es su culpa aquí tampoco que no haya aprendido esos cambios, porque vuelvo y repito, nuestra cultura no le interesa la salud mental, no hay un interés por salud mental. Es cierto que hay una mejor importancia, pero no hay un interés. Importancia es una cosa, interés es otra cosa. Em, muy bien. Entonces, lo otro que tenemos que enseñarle, que es que la activación del miedo puede ser que venga de lo interoreceptivo a lo propioreceptivo o viceversa. Ejemplo, puede ser que el miedo venga por reacciones vestibulares, tasa cardíaca, pulmonar, eh, movimiento de manos y pies, sudoración fría. Puede ser el que venga por esa vía y que luego uno lo interpreta, o puede ser que también uno lo interpreta y se responde en esa vía. Entonces, y eso determina qué técnicas voy a usar. Si empieza con, como habíamos dicho, ¿no? Si empieza con los movimientos vestibulares, yo siempre voy a empezar con técnicas para contracondicionar eso. Y si empieza con los movimientos cognitivos, voy a utilizar técnicas para flexibilizar eso. Ah, Entonces, la activación del miedo tiene esos dos momentos. Y la respuesta fisiológica de la ansiedad es una parte de la ruta, ¿no? Ahora, también nosotros tenemos que enseñarle el círculo vicioso de la ansiedad y la sensación. Justamente, ¿no?
El círculo, ¿por qué se le dice círculo vicioso? Porque la persona siente en un momento que está atrapada en un problema que no sabe cómo solucionarlo. ¿Y por qué se le llama círculo vicioso? Porque suele repetirse más de una vez. ¿Y, y por qué es que en qué se diferencia, en qué se diferencia ese estado con otros estados de ansiedad? Se diferencia en que la persona ya está totalmente hiperalerta, en que en cualquier momento le va a venir el ataque de pánico. En cualquier momento le puede venir el ataque de pánico. Entonces la persona ya está demasiado alerta todo el día y ya depende exclusivamente su tranquilidad de poder detener ese proceso. Ya su tranquilidad no depende si almorzó, si no almorzó, si trabajó, si no trabajó. Su tranquilidad depende considerablemente del proceso de detener el círculo. Y ahí está justamente el problema, ¿no? Nosotros no queremos detener el círculo no se va a detener. Lo que se va a aumentar son las capacidades de cómo recepcionar el círculo. Porque acá sí en el punto 7 sí es muy importante decir al paciente, ¿no? O sea, la ansiedad siempre va a estar ahí presente en tu vida. No hay ninguna persona que no viva con ansiedad. La ansiedad siempre va a estar presente. El tema es cómo manejas esos procesos de ansiedad. Ahora, cuando nosotros hablamos del ataque de pánico propiamente dicho, recuerden siempre enseñarle los tres procesos importantes de la persona, ¿no? Calcular cuál es el máximo de umbral, calcular cuál es la latencia del ataque de pánico, de cada cuánto tiempo estamos hablando que sea un ataque de pánico completo en este paciente. Y lo tercero es cómo interpreta el ataque de pánico. Si lo interpreta en medios catastróficos o lo interpreta en medios de hipervigilancia interior receptiva, ¿no? Entonces hay que ir conociendo cuál es la historia personal aquí de este paciente con el ataque de pánico. No todos los ataques de pánico son iguales, no todos los ataques de pánico tienen la misma latencia y no todos los ataques de pánico tienen el mismo umbral. Y es por eso muy importante que empecemos a medir esas tres propiedades, ¿no? ¿Cómo medimos el umbral? En la entrevista le preguntamos exactamente cada cuánto tiempo, dejando cada cuánto tiempo te da el ataque de pánico. Puede ser cada 23 horas, cada 22 horas, cada 2 días. Luego, ¿cuál es cuál es el máximo de tolerancia, ¿no? ¿Cuánto tú estás tolerando este ataque antes de querer escapar del lugar? Eso también se pregunta en la entrevista. Entonces, ¿por qué se pregunta eso? Porque así nosotros podemos tener más o menos la comprensión de cuánto tiempo estaríamos negociando la exposición. Y ese es un factor muy importante. Negociar la exposición siempre va a ser prioridad. Y la tercera cosa más importante es cuánto tiempo se está dando el problema. Puede ser 6 meses, 8 meses, 10 meses, dependiendo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya, ¿estos procesos se trabajan de manera secuencial o uno puede ir variando? No, tienes que seguirlo según los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque el paciente tiene que llevarse toda esa información. Vale, Ahora, gracias. ¿por qué el paciente tiene que saber toda esa información?
porque es vital para que justamente entienda que los procesos de condicionamiento son procesos que no son mortales, primero que no son mortales, segundo que se pueden modificar y tercero que no obedecen a la curación, obedecen a la condición o al hábito. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Todo claro hasta ahora. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ahora, continuando aquí. La otra cosa muy importante es enseñarle que los circuitos o los círculos viciosos tienen como punto de quiebre el punto 9. ¿Cuál sería el punto de quiebre en el punto 9? Serían las conductas de evitación, ¿no? Entonces yo le puedo presentar una lista de conductas de evitación que él puede ir enmarcando o que también él puede ir describiendo o nombrando, ¿no? Por ejemplo, cada siete minutos salir de la oficina, ¿no? Esa puede ser una conducta de evitación. O otra conducta de evitación sería tratar de negar que tengo el trastorno de pánico mentalmente, ¿no? Y acá viene una cosa muy interesante que tienen los pacientes que sufren de pánico, son las conductas de seguridad. Las conductas de seguridad son aquellos estímulos condicionales que le permiten inhibir el umbral del ataque de pánico. ¿Qué significa esto? Que si el ataque de pánico me da una ansiedad de 10, yo ya desarrollé algunos mecanismos para que esa ansiedad se baje a 8, a 6, a 7. ¿Y cuáles podrían ser? Por ejemplo, automedicarse, podría ser, por ejemplo, utilizar eh, drogas, podría ser, por ejemplo, em, utilizar válvulas de oxígeno, las caseras, ¿no? Em, Evitar, por ejemplo, las oficinas o evitar los buses, evitar el metropolitano. ¿Por qué? Porque como son lugares donde tú estás pegado, entonces hay una alta probabilidad que te falte la respiración. O en tal caso, evitar conciertos también. Entonces, siempre recuerden, ¿no? La conducta de seguridad es para disminuir el efecto del ataque y la conducta de escape o de evitación es para justamente disminuir cuando ya se está en el ataque. O sea, las de seguridad es antes del ataque y las de escape y evitación ya es cuando ya estás en el ataque. Esa es la diferencia. Evidentemente, cualquiera de las dos están mal, pero siempre es bueno registrarlas. Y registrarlas y poner el grado de importancia de cada una, ¿no? ¿Cuál es la que más usa, cuál es la que menos usa? Y ponerle un valor del 1 al 10, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna otra duda, chicos. O sea, Ian, en la parte de conductas de escape y de evitación, la reactividad
física, fisiológica en el paciente ya inició, o sea, ya está Y experimentando ya, las sensaciones de pánico. sí, claro. Vale, vale, de acuerdo, gracias. En el otro es antes de que te den. Listo. Y una conducta de escape o evitación puede eventualmente convertirse en una conducta de seguridad. No, no porque, no porque se dan en situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, las conductas de seguridad pueden hacer que disminuyan los ataques de pánico. mm, no porque igual van a darse. Y las conductas de evitación van a disminuir los ataques de pánico, no porque vas a aprender siempre a escapar y por lo tanto aumenta tu grado de sensibilidad. Entonces, uno es para supuestamente prevenir, lo que nunca se puede evitar es que venga el ataque de pánico. Y el otro es supuestamente para que se reduzcan los síntomas, pero al final no se reduce nada. Pero igual las personas suelen utilizar todos los recursos de este tipo y cuando ya empiezan a fallar todos estos recursos, ahí recién van al psicólogo. Por eso siempre recuerden que los pacientes, al menos en Perú, eh, son efecto de la no cultura de prevención y promoción, ¿no? O sea, si tu paciente viene con comorbilidades como síntomas de depresión, teniendo trastorno de pánico, significa que ha tenido una historia muy larga de ataques de pánico y de conductas de seguridad que no le ha servido en absoluto. Mm, no sé, imagínate una persona que en Año Nuevo, ¿no? Imaginemos, ¿qué día cae 31? Hoy estamos lunes, Miércoles, creo. miércoles, ¿no? Ya. Se supone que por ley las empresas tienen permiso que sus trabajadores tengan una jornada el 31 de mitad de horas, de mitad de horas. Eso dice la ley. Pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? En la realidad es que hay muchos comercios, tanto pequeñas empresas como grandes empresas, que se aprovechan de sus trabajadores por la coyuntura. Entonces, imaginemos a un trabajador de Ripley que trabaja una jornada completa ese día y no recibe ni un pago porque el pago tendría que recibirlo el uno y el uno nadie trabaja. Imaginemos que sale a las 10 de la noche, ¿no? No sé, está en el Mega Plaza, este Ripley que siempre para lleno. Y él vive, no sé, en Barranco. Y pues la manera más rápida de salir de esa coyuntura del transporte sería utilizando el metropolitano. Pero como su conducta de seguridad le dice que no puede ir en buses llenos, imagínense el efecto social que trae mantener la conducta de seguridad y llegar tal vez el 1 de enero a su casa, pues, ¿no? Tal vez le den las 12 en el micro por mantener la conducta de seguridad. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, gracias, John. Claro, entonces siempre la conducta de seguridad va a traer consecuencias y están asociadas a la pérdida de eventos sociales. Y siempre la conducta de escape va a traer consecuencias y están asociadas a la pérdida de calidad de vida. Muy bien, no sé si hasta ahí
¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, ya. Entonces, en el eje 11 nosotros le vamos a enseñar a las personas que necesitan aprender manipulaciones de lo que sienten y de lo que piensan. Las manipulaciones son básicamente cambios en las asociaciones, ¿no? Y ahí es donde se le pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de sensaciones internas tú tienes que te avisan del ataque de pánico? ¿O bajo qué pensamientos a ti te da el ataque de pánico? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de buscar las asociaciones condicionales. Entonces, en este punto, en el punto 11, siempre hay que enseñarle al paciente los mecanismos por los cuales se asocian los estímulos. Entonces, los estímulos pueden tener una asociación física verbal, física física, verbal física verbal, física verbal verbal. Va a depender de qué tipo de complejidad tenga, ¿no? Pero básicamente nosotros aquí vamos a hacerle notar que si ya encontramos la asociación que regula cómo los intestinos, cómo el estómago responden ante el miedo, o el corazón también, pues lo que vamos a hacer es romper esa asociación, ¿no? Y luego es el mantenimiento del trastorno. Siempre es bueno enseñarle justamente cuál es el mecanismo conductual que incrementa la probabilidad que ocurra el trastorno y enseñarle dos conceptos importantes en el punto 12, ¿no? Primero que nosotros no utilizamos el concepto de curación, que quiere decir que la ansiedad no está en discusión si se va a ir o no se va a ir, ¿no? Lo que está en discusión es qué vas a hacer cuando estés con ansiedad. Y lo otro es cuáles son las condiciones en las cuales tú vas a responder ante la ansiedad. ¿Qué estrategias te pueden ayudar para responder ante la ansiedad? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a manejar las conductas de riesgo, ¿no? Ahora, algunas ideas importantes de transmitir según los autores que yo he citado es que lo primero es que todo trastorno de ansiedad y sobre todo los que vamos a trabajar con los pacientes tienen que tener tanto competencias de afronte como competencias de detección. ¿Por qué? Porque el paciente va a realizar la estrategia también en su casa. Entonces, no es viable que el paciente solamente sea un mero perceptor o una persona, digamos, que solamente esté aquí queriendo replicar lo que hace el consulta en la consulta, ¿no? También tiene que ser una persona que lo lleve a la casa. Y para eso es muy importante que escoja a alguien para poder justamente trabajar esos procesos. El segundo es que es posible que hayan ataques de pánico que no son trastornos de pánico. Eso también es muy importante, ¿no?
de que pueden haber personas que puedan tener crisis de angustia, ataques aislados, que no lo hacen tener trastorno de pánico. Entonces, por eso es muy importante que en la entrevista ustedes digan cuántas veces al mes se está presentando estos ataques, si tiene enfermedades crónicas, si consume drogas, si ha consumido estupefacientes, excitadores del sistema nervioso, ¿no? Eso es algo muy importante para saber exactamente si se trata de eventos aislados o se trata de eventos inducidos. Cuando son eventos inducidos, se refiere exactamente a que pueden ser consecuencia de que las personas están teniendo alteraciones producto del manejo de consumo de sustancias. Lo tercero es que los trastornos de pánico y de agorafobia son resultados del neuroticismo y de la historia del aprendizaje, ¿no? Entonces ustedes pueden diseñar, por ejemplo, una pancarta donde podamos explicar las tres condiciones del neuroticismo. La primera es la sensibilidad, la segunda es la propioreceptividad y la tercera es la interioreceptividad, ¿no? Que podemos utilizar la metáfora de que son como especie de válvulas o cánones que permiten que cuando venga este fluido llamado ansiedad, hay algunas que tienen una calidad mayor de resistencia, hay otras que fallan al momento de recibir este fluido llamado ansiedad y hay otras que normalizan que pase de cada cierto tiempo, ¿no? Entonces estos factores son como tubos por donde pasa el agua y ustedes saben que hay tubos que son de mejor calidad que otros. Hay algunos que son de aluminio, hay otros que son de plástico, hay otros que son de cuché. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación que puede tener una persona para sobreponerse a estados de ansiedad? Que afronte, que la sensibilidad sea menor y que los grados de latencia sean mayores. En otras palabras, que no le tenga miedo, que la sensación de ansiedad que sienta baje rápidamente y que no se repita constantemente. Pero eso va a depender de lo que aprende en la niñez. Y que la crisis de ansiedad es una falsa alarma de respuesta de lucha, huida o paralización, ¿no? Ahora, huida por el componente de evitación, lucha por el componente cognitivo de control y paralización por el componente de reactividad. Ahora, esto no hay que confundirlo con las parálisis. Las parálisis sí son trastornos neuronales que pueden tener diversas causas, ¿no? Por ejemplo, las parálisis pueden darse por isquemias, por accidente cerebrovascular, por lesión en el par craneal, por lesión en la masa encefálica, por medicamentos mal distribuidos. Entonces, parálisis siempre va a estar asociado a un golpe, algún consumo específico de sustancia, mientras que la situación de pánico no tiene que ver con eso. Ahora, en la parálisis no va a haber huida, no va a haber mecanismos de catástrofe, nada de eso, ¿no? Porque están inducidos por otras variables. Lo que Barlow ha llamado la crisis de la ansiedad, esto sí puede ser aprendido, ¿no?
pero lo que no es aprendido es la recepción de esa crisis, cómo se percibe en el interior del organismo la crisis. Y es por eso la importancia de la separación, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Todo claro, bien. ¿Alguien tiene otra duda? No, claro, está ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, en este primer cuadro, ¿qué es lo que debo poner con el paciente? Debo poner el parámetro, o este se llama la guía de control de lo que se llama la respuesta antipánico. Bueno, aquí debo colocar la fecha en la cual se da el ataque de pánico. Puede ser que se dé, por ejemplo, el día de hoy, que sería 29 de diciembre. El momento del día puede ser en la tarde. Y aquí voy a colocar el paquete. Realicé el paquete de la respuesta antipánico. Y acá en la concentración conseguida, finalización de la respuesta antipánico, ¿cuánto éxito se logró? Del 1 al 4 es bajo éxito, del 5 al 8 es moderado éxito y del 9 al 10 es exitoso. Entonces, ¿dónde están los procesos de respuesta antipánico? Los procesos de respuesta antipánico que tiene que practicar el paciente son estos de aquí. Por ejemplo, aquí recordar los 12 puntos en la psicoeducación previa. Ahora, ¿por qué es muy importante que el paciente recuerde los 12 puntos de la de psicoeducación previa? Porque quieras o no, esa información ayuda a desmantelar los mitos con respecto al ataque de pánico. Puede ser que el paciente tenga mitos aún de que el ataque de pánico sea mortal, lo pueda controlar, sea algo pasajero, sea algo que tiene cura. Entonces, lo primero que tengo que enseñarles son a cómo recortar los 12 pasos. Ahora, el ejercicio de hiperventilación tiene 5 puntos adicionales. Lo primero es la respuesta de distensión y aspiración por 5 minutos. O sea que haga esto por 5 minutos. Recordar la psicoeducación antes previamente enseñada. Por ejemplo, mientras está respirando, recordar que los ataques de pánico no son mortales, los ataques de pánico se pueden enfrentar, los ataques de pánico no llevan a ningún trastorno mortal, los ataques de pánico suelen tener
un punto de llegada y un punto de partida y un punto de llegada. Los ataques de pánico tarde o temprano disminuyen su frecuencia. A eso se refiere, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Ya. En el tercer punto, el entrenamiento de respiración abdominal debe ser cruzado los hombros por los hombros. Por ejemplo, ¿no? Yo cruzo mis hombros así y comienzo la respiración durante 2 minutos. R 2 minutos. Luego, cruzado los brazos. R 2 minutos. Luego, cuello extendido de lado a lado. R 2 minutos por cada giro. Cruce de codos. R 2 minutos. ¿Y esto con qué finalidad? Esto con la finalidad de que todo el aparato muscular se contracondicione al mismo tiempo que el aparato abdominal y diafragmático. O sea, mientras me estoy moviendo y estoy colocando un nuevo estímulo que sería la mayor cantidad de oxígeno al diafragma, todos estos movimientos van a hacer que el oxígeno llegue más rápido a todo mi cuerpo y recupere la ventilación de este. Pero el paciente tiene que repetirlo de manera constante. Ahora, en el último punto, la persona tiene que realizarlo ya de manera más lenta. ¿Y por qué de manera más lenta? Porque ya no nos interesa que haga movimientos bruscos, sino ya nos interesa que la respiración ayude a bajar el potencial del ataque de pánico. Es decir, la respiración va a hacer que baje el ataque de pánico, ¿no? Ahora, ¿por qué practicar y generalizar los resultados? Porque esto se tiene que dar cíclicamente todos los días, ¿no? ¿Y con qué finalidad? ¿Recuerdan ustedes este concepto de círculo vicioso? Que yo les expliqué que el círculo vicioso tenía un punto de relación con el tiempo y de ocurrencia. Ya pues, aquí nosotros también queremos poner otro hábito que tenga un tiempo de ocurrencia también. ¿Qué significa esto? De que queremos normalizar que la persona practique todos los días, porque si practica todos los días, el cuerpo se acostumbra a esa práctica. Y si el cuerpo se acostumbra a esa práctica, el cuerpo estará preparado para cuando venga el ataque de pánico. ¿Se entendió? sí. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? No sé si podrías repasar rápidamente estos ejercicios de cruzado de hombros, de brazos, cuello lado a lado. ¿En qué te refieres? O sea, no me queda claro en qué consisten. O sea, entendí el de cruzado cuando cruzaste los brazos tocando ambos hombros, ¿no? Pero Ah, claro, lo que queremos hacer es que, por ejemplo, todo el cuerpo reaccione ante el nuevo estímulo interoceptivo que estamos colocando, ¿no? Por ejemplo, si movemos el cuello para un lado o hacia el otro lado mientras está respirando con mayor oxigenación,
lo que va a pasar es que nuestro canal diafragmático se va a condicionar a movimientos más bruscos del cuerpo. Y eso lo prepara para qué cosa, para que cuando venga el ataque de pánico más fuerte, también esté acostumbrado a recepcionar mayor cantidad de oxígeno. Si nosotros hacemos que el cuerpo, por ejemplo, siga respirando a pesar que nosotros estamos cruzando codos, estamos cruzando esta parte del codo, o estamos extendiendo los brazos, o estamos moviendo en la parte del pecho, o estamos moviendo nuestra parte vestibular, todo ese movimiento hace que el diafragma comience a tener mayor exigencia de que llegue sí o sí el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces es una especie de simulación de cómo poder ensayar para que todo el cuerpo se acostumbre a altos grados de exigencia de oxígeno, ¿no? Vale, más claro, gracias, John. Muy bien. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna otra duda. ¿Hay alguna otra duda hasta ahí? Ya. Entonces, regresando de nuestro... Ya. Entonces, cuando yo quiero practicar una exposición interoreceptiva con un paciente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a poner operacionalización del estímulo a exponer. Aquí vamos a poner tiempo pactado de exposición, nivel de ansiedad logrado, número de ensayos. Muy bien, entonces, imaginemos que nuestro paciente tiene una hipervigilancia cognitiva. Si tiene hipervigilancia cognitiva, por ejemplo, ¿no? Podemos poner la siguiente, me va a venir el ataque dentro de la mañana porque es ahí donde yo siento que se me obstruye el orificio nasal debido a mi práctica de ejercicio. Ya, entonces, esto de aquí yo tengo que negociar con el paciente si es específicamente el pensamiento que va a venir que activa el ataque. Pueden ser que sean varios o pueden ser que sea uno. Entonces, dónde se hace cómo se hace la exposición aquí? La exposición se hace podemos hacer vía imagen de este pensamiento o vía repetición de este pensamiento. O sea, en otras palabras, se le puede decir al paciente, no, mira, vas a repetir 100 veces este pensamiento, vas a repetir 50 veces este pensamiento, vas a repetir 25 veces este pensamiento,
pero va a depender de si esa es específicamente, si ese es el pensamiento específico que detecta, que hace que el ataque de ansiedad aparezca. Por eso que va a depender mucho de si ese es el pensamiento o es otro. Pero lo más importante aquí es justamente ver cuál es el pensamiento que es el activador interior receptivo o propio receptivo. Entonces, si en primera instancia nosotros encontramos varios pensamientos que son los que activan la cadena de ansiedad, o es uno solo. ¿Se me entiende hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, tiempo pactado de exposición. Aquí tienen que negociar con el paciente si es que pueden ser 2 minutos de repetición, 3 minutos de repetición. Uy, ¿qué pasó acá? 4 minutos de repetición. Y va a depender, ¿no? Va a depender del tipo de logro que tengan con el paciente, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden tolerar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a depender, va a depender. Acá es nivel de ansiedad logrado, es si por la respuesta de 2 minutos logró llegar al nivel 10 de ansiedad, o puede ser 9, 8, 7, 6 o 5. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para detectar si el estímulo que hemos operacionalizado es suficientemente poderoso para llevar al nivel máximo de ansiedad o necesita otro estímulo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces el paciente tiene que marcar con una X cuál de estos números es el que ha sido con el que llegó. ¿Pero se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ya, una pregunta. ¿El tiempo pactado de exposición, qué tanto se puede extender? ¿O eso depende de la persona? Depende. Mientras más extenso sea, mejor. De acuerdo. Entonces, ¿cómo yo tengo que marcar aquí? ¿Cómo el paciente tiene que marcar aquí? El paciente puede marcar de la siguiente manera, ¿no? Puede marcar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, puede marcar en el 9 llegué, en el 2 minutos llegué a 9, ¿no? Ahora, en el 3 llegué al 8 y en el 4 llegué al 8. Ahora, según la teoría, te dice de que mientras más prácticas se supone que el estímulo pierde su poder. ¿Por qué? Porque ya se habituó. Entonces es muy normal que cuando haya mayor repeticiones, el poder del estímulo ya no alcance el mismo umbral. Y eso se debe por que recuerden que los estímulos suelen tener o procesos de habituación o procesos de inhibición, ¿no? Entonces lo que buscamos acá es que el estímulo que hace que fecunde el pánico sea habituado. Y es por eso normal que su potencia cada vez es menor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y por qué no sería inhibido ya? No, o sea, la habituación implica una inhibición. Ah, ok, ok. Gracias. Entonces, acá se coloca la tarea, ¿no? La tarea sería, por ejemplo, número de ensayos por semana, ¿no? Número de ensayos podría ser tarea ensayos
podría ser 7, ¿no? 7 por semana. Entonces tendría que repetir esto de aquí durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De tal manera que lo tiene que anotar aquí abajo. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta que el paciente está practicando? Cuando va marcando sus logros de ansiedad y que los logros de ansiedad sean los logros de ansiedad tengan menor impacto, porque significa que se está normalizando la curva ahí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que no tiene imágenes ni pensamientos, sino que ya tiene movimientos peristálticos condicionados? Cuando son por movimientos peristálticos condicionados, tengo que anotar, tengo que hacer lo siguiente. El ataque de pánico se presenta alrededor de las 11 a.m., 12 a.m. Los movimientos peristálticos condicionados son todo lo que vienen a ser ataques de pánico que no vienen por pensamientos, sino ya por las condiciones naturales de ciertos ambientes aislados, ¿no? Por ejemplo, si trabaja en una oficina muy cerrada, entonces ese ambiente predispone a que no haya mucho oxígeno, entonces esa pérdida de oxígeno hace que todo el aparato cardiopulmonar active el aparático gástrico y así el paciente comienza a sentir que le falta el aire, que hay nudo en la garganta, que hay dolor en el estómago. Entonces ahí el ataque de pánico ocurre por el contexto, no ocurre por lo que piensa. ¿Me dejo entender? Ya, entonces dice, el ataque de pánico, se presenta alrededor de las 11 a.m. a 12 a.m. Y, por favor, eso podría ser común. Sí, claro, sí, sí, pero utilicen más el micrófono, por favor. Si tu respuesta tienes un sí. El ataque de pánico se presenta alrededor de las 11 a.m. y 12 a.m. porque yo trabajo en en una oficina del Ministerio del Interior alrededor de muchos expedientes. Ya, entonces aquí estamos encontrando el contexto del ataque de pánico. Entonces, esto de acá tenemos que buscar los estímulos activadores. Por ejemplo, puede ser cantidad de polvo y acá dejamos un espacio para que el paciente marque X. Cantidad de polvo, mucosidad, agitación. Aquí también dejamos que el paciente marque una X. Aquí también puede ser este, falta de ventilación. Y aquí también puede ser, por ejemplo, Tenía puede una ser. pregunta. Aquí podría entrar lo de falta de hidratación de pronto por No, dolores no, de no. cabeza o así, ¿o no? No, no, no. Hidratación no tiene nada que ver. Vale. Eh, ya. Puede ser también consumo de cigarrillos. Y aquí también puede ser estación.
grados Celsius por calor, ¿no? Y el último es movimientos musculares específicos. Ahora, es muy importante especificar los movimientos musculares específicos. ¿Por qué? Porque hay ciertos movimientos que también provocan el ataque de pánico, como por ejemplo que se levante de la oficina, que corra en la oficina, que trote en la oficina, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que llena el autorregistro aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es trasladar esa información para recrear cuál sería en la consulta los eventos activadores. Por ejemplo, un evento activador podría ser em, si el paciente está en un lugar cerrado con poca ventilación, podríamos hacer lo siguiente: instalarse en un ambiente cerrado en casa para con ventanas cerradas y puertas de la misma naturaleza, ejercitándose de manera, de la siguiente manera. Entonces, aquí ya estamos recreando un poco algunos de los estímulos que el paciente ha marcado. Estamos tratando de construir un ambiente artificial donde se dé el ataque de pánico, pero de manera interiorreceptiva. Entonces, ¿qué otro, qué ejercicio puede ser? Dependiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, si los ejercicios están relacionados con la falta de oxígeno, definitivamente tienen que ser ejercicios cardiovasculares. Pueden ser, por ejemplo, ponichinelas, ponichilenas, pueden ser, por ejemplo, trote, puede ser, por ejemplo, levantamiento de muslos, brazos y saltos. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Esto es con la finalidad de poder exactamente generar artificialmente el ataque de pánico, pero ¿se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Y Jan, ¿sería recomendable hacer esta recreación, o sea, en sesión con el paciente? Sí, lo tienes Dime. que hacer. Vale. O Sí, sea, porque recreando todas estas condiciones. claro, sabiendo, tienes que hacer una pequeña encuesta para recrear, ¿no? Para recrear y que él mismo lo traslade a la casa. Entonces, acá está, esto de aquí es lo que vamos a poner lo vamos a poner aquí de este color celestito, ese sería el evento artificial. Y estos movimientos peristálticos serían los que inciten al ataque de pánico. Ahora, según nuestra tabla, tiempo pactado de exposición sería, por ejemplo, acá, sería 3 minutos. ¿Qué significa esos 3 minutos? Significa 3 minutos en los que tiene que estar en ese ambiente artificial. Si ocurre el ataque de pánico ahí, tiene que colocar si logró llegar al nivel de ansiedad. Entonces, esto tiene un efecto de medio de experimento, ¿no? Porque tú no necesariamente vas a saber si ese ambiente artificial va a tener el poder de poder instaurar el ataque de pánico. Tú no lo sabes.
Tú solamente le indicas al paciente, mira, estamos creando este ambiente artificial para simular el ataque de pánico. Pero como todavía no sabemos si este ambiente artificial tiene el mismo impacto que el ambiente real, entonces el registro puede ir variando. ¿Cómo puede ir variando? Va a ir variando hasta encontrar cuál es el estímulo potente para generar el ataque de pánico. Ya, ahora, si ese estímulo no es suficiente, adicionalmente se ponen estos ejercicios para hacer un mayor efecto. Entonces, los ejercicios en un ambiente controlado artificial ayudan a posiblemente que el ataque de pánico se logre con mayor especificación, ¿no? Entonces, no sé si me entienden. Primero, es un tema de búsqueda específica de si ese estímulo es el que genera el ataque de pánico en ese ambiente artificial. Si no lo logra, tendríamos que empezar a probar diversos recursos cardiovasculares, motrices o sinestésicos que nos permitan que ocurra el ataque de pánico. Porque acá lo más importante es que el paciente ocurra el ataque de pánico, ya que hay pacientes que no tienen pensamientos que ocurra el ataque de pánico si no son por ambientes controlados que ocurre el ataque de pánico. Entonces, son dos elementos totalmente distintos. En el primero es más que todo pensamiento, reactiva la psicofisiología, y en el segundo es el ambiente activa la psicofisiología, y este tiene como efecto el ataque de pánico. No sé si se entiende. Se entiende ya. Ya, entonces, imaginemos que el paciente acá si te dice, bueno, aquí no llegué llegué a 6. Pero aquí con los ejercicios sí llegué a 9. Entonces, ¿qué le conviene? Le conviene entrenar todo el paquete. ¿Qué significa entrenar todo el paquete? Significa que ya hemos encontrado los dos estímulos que instigan al ataque de pánico: el ambiente y el control kinestésico. Y ahí sí podríamos dejar la tarea de ensayos, que sería repetir una vez al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando supera los umbrales? ¿Qué significa superar los umbrales? Significa de que estos números cada vez sean menores. ¿Qué es lo que se busca? Que la siguiente semana sean 4 minutos, la subsiguiente sean 5, la subsiguiente sean 6, la subsiguiente sean 7, la subsiguiente sean 8, 9, 10, hasta que el estímulo instigador, que son estos dos instrucciones, pierda su poder y llegue a menos de 5. Ese es el objetivo inicial en el tratamiento: que los estímulos instigadores del pánico, su poder de reactividad se neutralice, se inhiben, se habitúen, porque el cuerpo ha estado expuesto a ese estímulo, ¿no? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Todos, a ver. Sí, una consulta. ¿Qué Sí. pasa si noto que no está bajando? ¿Quiere decir que hay alguna variable ahí que no esté siendo evaluada? ¿Cómo así? O sea O que sea, si el... si noto que el nivel de ansiedad continúa estando alto en el paciente. Ya, eso puede ser porque es un trastorno de pánico grave. Recuerda que en los trastornos de pánico grave, los recursos de condicionamiento son más largos y por lo tanto necesitan mayor cantidad de ensayos. Y eso también puede ser porque
El grado de operacionalización del estímulo falta depurarlo más. Entonces, hay pacientes que necesitan depuraciones mayores y no necesariamente se va a cumplir los mismos objetivos, ¿no? Entonces, con esos pacientes que necesitan depuraciones mayores, siempre se cumple la regla de que en algún momento tiene que disminuir la ansiedad. Ahora, la otra probabilidad es que el paciente no esté cumpliendo la tarea, que también puede pasar. Pero eso ya no es tu responsabilidad porque al final el que se hace daño es el mismo paciente. Entonces, esas variables pueden ir pasando. Vale, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al role playing. ¿Todos comprendieron la técnica? Porque voy a dejar una tarea grupal. ¿Todos comprendieron la técnica? Sí. Sí, Sí, Ya, ya. Voy a crear un grupo para que ustedes hagan un role play. Ustedes tienen que escoger a una persona que va a ser de paciente y la otra persona va a ser de terapeuta y van a tener que hacer un role playing de interiorreceptividad guiándose del ejemplo que yo he creado. Por ejemplo, ustedes, el que va a ser de paciente, puede aplicar una interiorreceptividad de corte cognitivo o una interiorreceptividad de corte más del ambiente. Y tengo que ver cómo es que el que hace de terapeuta negocia con el paciente tres cosas. Primero, la depuración del estímulo que ya les he enseñado. Segundo, el contrato de ensayos. Tercero, si es que ustedes quieren, pueden hacer un ensayo de exposición. Y cuarto, el seguimiento de tareas. ¿Se entendió? sí. Pueden hacer este role-playing iniciando con la psicoeducación de los 12 pasos y luego pasar a la a la exposición. No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿todos de acuerdo hasta ahí para hacer el grupo? Sí. Muy bien, entonces voy a crear. Tienen 25 minutos, ¿ya? Ya les he mandado el board al chat.